Damas y caballeros, magos, magas, espíritus, si están ahí, den ya una señal. Porque estamos en nuestro podcast conocido como... ¿Vieron eso? Ahí está, en el capítulo número 51. De lo que acabamos de decir. Sí, y hoy realmente podríamos hacernos eco de esa frase que dice: espíritus del más allá, vénganse más para acá. Porque ¿de qué vamos a hablar, Nigue? Nada más y nada menos que Bizarre Magic. Claro, exactamente, Bizarre Magic. Y tenemos un invitado también. Sí, pero déjame un poquito introducir, ¿no es cierto? ¿Cómo te gusta introducir a vos? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Encima, bueno, Siempre que digan mío. Imagínate que nosotros decimos Bizarre Magic para que no confundir con magia bizarra, porque la magia bizarra acá le llamamos a otra cosa. Yo me refiero a la Bizarre Magic. Bueno, no, ¿sabes que odio la autorreferencia? Yo odio la autorreferencia. A mí no me gusta ser autorreferencial. Bueno, siempre lo dije yo mismo. Bueno, como te iba diciendo, Enrique, con mucho placer me gusta dedicar este podcast, después de 150 y pico de podcast que ya se me trabó. Sí, y que ya estamos, volvemos a decirlo por si alguien no se enteró, terminando la temporada 3. No sé si vamos a hacer otra temporada, pero se termina la temporada. Claro, es verdad. Perdón, seguí. Entonces con más razón, con más razón, Nico, estoy muy feliz de poder dedicar un podcast a este tipo de magia, a esta estética de magia que los países conquistadores llaman, los países imperialistas le llaman el Bizarre Magic. Para hablar de Bizarre Magic, lo voy a definir para que lo pueda entender el hijo de vecino, es la magia presentada como rito ancestral, es la magia presentada como brujería, ¿por qué no? Como esoterismo. Le debemos... La magia presentada como esoterismo, brujería. Ay, bueno, entonces, claro, esto se lo debemos a personas que habitaron a ambos lados del Atlántico. Por un lado, la parte de Reino Unido, más específicamente de Escocia. El señor Charles Cameron, cuyo nombre artístico era Brother Shadow, o también se llamaba de nombre artístico Drácula. Y otro, que fue un verdadero genio de esto, que se llamó Tony Doc Shield, el famoso Antonio Escudo, Tony Shield, ¿verdad? Eso del lado del charco de allá. Pero del lado del charco de acá, los americanos, el señor Tony Raven, que sería como, no sé, Antonio Cuervo. Tony Raven, que fundó una mítica revista llamada Magic no, ese fue, perdón, mal, error. El que fundó la Magic fue Bascom Jones, el famoso Bascom Jones, que fundó la revista Magic. Luego viene la famosa revista Invocation de Tony Raven y otro cristiano que se llamaba Bob Lynn o algo así. Bob Lynn, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. La New Invocation, que resulta que después vino la nueva, la New Invocation, que la manejaba un personaje muy particular dentro del mundo de la magia bizarra, que se llamó Tony Andrucci, que originalmente él se llamaba... ¿Se atragantó con una aceituna? Nico, así se llamaban. Y originalmente el señor Tony Andrucci se llamaba Tony Palmer era. Sí, artísticamente tuvo varios nombres. Tuvo varios nombres, pero lo loco es que se llamaba Tony Palmer, era mago cómico, y un día le agarró la loca y dijo, no voy a hacer más magia cómica, me voy a dedicar a la magia, al Bizarre Magic, a la magia esotérica. Se cambió de nombre, se puso Tony Andrucci y empezó a editar la famosa revista New Invocation. Lo que yo admiro del Bizarre Magic es que son gente que se dedican, que son cultores de una estética y de una filosofía profunda. Uno que coqueteaba con esa estética era el señor Phil Goldstein, también llamado Max Maven, que una vuelta dijo: es increíble cómo el mago actual banalizó un oficio tan antiguo como la magia. Yo no considero que el mago la banalice, al contrario, es un valor tomar la magia como un juego infantil, pero es doblemente valor que haya gente que tome la magia y le quiera endilgar esa estética de prestigio esotérico que tenía en un tiempo. Y eso es la Bizarre Magic. Toda esta introducción es para hablar de nuestro invitado, el señor Harlock, que es el único mago bizarro, o sea, el Bizarre Magic que tenemos en el país. Verdaderamente se agradece que una persona tome ese legado
y pueda ofrecerlo a los públicos contemporáneos y modernos. Señores, con ustedes, el señor Harlock, aquí presente. Fuerte el aplauso. Hernando Studi con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, muy buena introducción. Es interesante saber que Tony Andruzzi, como sería con nombre mafioso, así, ¿no? Bueno, claro. Por estilo Soprano. Sí, claro. Fue parte del Inner Circle de Edimburgo, y en esas charlas es donde él logra, digamos, empezar a percibir este cambio, ¿no? Que vos justamente mencionabas. Una revista también que es fundadora de ese tiempo es La Science. La Science, perfecto, sí. Yo tuve el placer de poder hablar en los últimos años de su vida con Carlyle, que fue uno de los también miembros de esa cofradía tan importante. Sí, que Carlyle hacía sesiones de espiritismo en el castillo. Exactamente. Que ahí no va ningún boludo, ¿eh? No, Ahí va. Y es interesante esto que vos planteabas, porque justamente la Bizarre Magic tiene, como cuando uno la ve escrita, justamente termina con CK. Y Sí. el hecho de que se marque con CK y no solamente con C, tiene que ver con algo muy claro. Está haciendo una referencia, de alguna manera, a lo que es la magia verdadera, o sea, lo que es la magia ritual. Y en esto, más allá de los que son los orígenes, que muy bien los mencionó recién Marpín, se lo debemos en gran parte a Tony Andruzzi, que fue el que de alguna forma llevó lo ritualístico en forma más masiva, ¿sí? No solamente a través de sus libros, yo traje uno ahora después para mostrárselos. Sus libros estaban armados como si fueran viejos pergaminos. De hecho, algunos venían hasta en forma de pergamino, había que digamos, que abrirlos para poder, Genial. para poder leerlos, ¿no? Y tiene que ver con algo muy particular, como bien decía recién Marpín. La magia bizarre nace en Edimburgo. O sea, no es Los escoceses, que Exactamente. tienen toda una escuela de cuentos de fantasmas. Por eso, Los es la escoceses, tierra claro, de los todo, fantasmas, de todo. los castillos De los embrujados. monstruos, De hecho, perdóname que te interrumpa, pero me olvidé de decir que cuando yo mencioné a Tony Dockshill, famoso Tony Dockshill, que fue un autor de libros de este tipo de magia, maravilloso, muy recomendable, los libros de Dockshill, es uno de mis autores favoritos. Él fue el gran también culpable de la divulgación de la magia bizarra o de la magia como esoterismo o como fenómenos extraños para el público profano. Exacto. Porque ustedes recordarán el famoso mito del monstruo del lago Ness. Ujú. Lo creó él. Él trucó una fotografía y la vendió a los periódicos diciendo que había fotografiado el monstruo del lago Ness. Sí, Y era mentira. Esa foto del Sí, cirujano sí. de 1937 es una foto que finalmente en el lecho de muerte el cirujano Wilson, el que se la endilga, bueno, dice que era un fake, y Sí. en ese fake participó Dockshill. Bueno, perdóname, él tiene libros maravillosos, como por ejemplo, el tipo te da consejos como por ejemplo de amaestrar una cabra. Dice que tenía que amaestrar una cabra. Entonces cuando venían los periodistas a la casa, él sacaba, no sé, un alimento especial que tenía un olor y la cabra, ¡pum!, aparecía. Entonces él hablaba del demonio y cuando sacaba ese alimento, ¡pum!, aparecía la cabra. Imagínate los periodistas, qué cagazo, cuando dice que la cabra se le paraba en la mesa. Y él te enseña a fabricarte, a amaestrar una cabra de esa. Exacto. Pero tenés que comprar la cabra. Sí. Y el alimento. Sí, el alimento. Perdón, No, claro. perdóname que te... No, Continúa, es que por favor. de esto se trata. Digo, sí quería hacer una salvedad con respecto a lo del lago Ness. En el lago Ness, a 250 kilómetros exactos de Edimburgo, vivía uno de los magos rituales más controversiales de la historia de la magia, que fue Aleister Crowley. Él tenía su casa ahí. De hecho, para los lugareños, ese era el verdadero monstruo del lago Ness. Claro. O sea, es posible. Realmente fue uno de los magos más controvertidos en lo que fue la magia ritual, conjuntamente con otros magos, pero él tal vez sea el más emblemático, el más emblemático con respecto a la creación de estas magias rituales. O sea, que toda esta impronta crowleyana que tiene la Bizarre Magic tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, con este desprendimiento de alguna forma de verse representado en lo que Crowley estaba haciendo en esos tiempos en esas tierras. Bueno, perdóname que no es que te quiera interrumpir, No, pero no, te que- quiero derivar a Te voy a interrumpir. Sí, no, algo más actual, porque está muy bien la historia y todo eso, pero a mí lo que me llama mucho la atención, y soy muy admirador de la Bizarre Magic, a pesar de que estéticamente
está en la antípoda de lo que yo puedo hacer y es por eso que me gusta, ¿no? Es por eso que me gusta. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención es la gran preponderancia que tiene el mago bizarro con la estética. Eso es fundamental, la ambientación. Entonces, y es lo que yo vi en tu trabajo también. ¿Por qué no nos hablas de eso, de esa parte? Un poco la introducción tenía que ver con eso. Claro, por supuesto. Digo, el problema de la Wizard Magic es que para poder hacerla bien, el mago que va a performar un artista de estas características necesita un background de conocimiento importante. Digamos, no se puede performar. Qué buen detalle. Necesita conocimiento de mancias. Para, repetilo de nuevo, ese concepto es maravilloso. El mago, repetilo, el mago. Un artista del misterio, como es en este caso, necesita un background muy importante de otras cuestiones que no son mágicas. Tiene que ser una persona un poco culta, digamos. Bueno, pongámosle. Instruida, sí. Debe instruirse de alguna manera, aunque sean conocimientos básicos de espiritismo. Interesante. Conocimientos básicos de mancias. Y cuando hablamos mancias, por lo menos quiromancia, cristalomancia, runas, tarot obviamente, sí, claro. Digamos, la idea es que uno tenga la posibilidad de poder definir, debe conocer de espiritismo, lo que decía recién, pero de historia del espiritismo, debe conocer algo de magia ritual, o sea, tiene que tener una performance para poder hacer de esa presentación algo creíble. Perdóname. O sea, es muy complejo. ¿Le tiene que gustar Ozzy Osbourne? Bueno, ¿por qué no? Podemos ponerlo. Pero querido Harlock, el príncipe de las tinieblas. Vos sabés que este concepto que estás diciendo vos es muy interesante porque enlaza perfectamente con un leitmotiv que tenemos en nuestro podcast, que es el siguiente, nosotros siempre nos gusta repetir que estudiar magia es estudiar la historia de la magia. Esta es lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Exactamente, ni más ni menos. Siempre lo decimos. Y además, digamos que hay formas, y esto para lo general, digamos, ¿no? Una cosa es performar aprendiendo desde internet o lo que fuere, y otra cosa es aprender con los colegas, digo, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia crucial en lo que es, en cualquier actividad mágica que tomemos, así como yo aprendí, digamos, ilusionismo general, para decirlo de alguna manera, yo después me derivé a donde a mí me gustó ponerme, que sabía que era un outsider de la magia. Un outsider, bueno, sí. Fue lo que siempre quise performar. Sí, muy bien. Se lo debo a él, en parte, a que yo me Adrián Guerra, está señalando a Adrián Guerra. Ahí sé que está ahí. Uy, se metió el dedo Adrián Guerra. Pero es raro que Adrián te inicie en el espiritismo. No. Siendo que la generalidad. Es raro que Adrián te inicie en el espiritismo siendo un chabón tan materialista. Perdón. Pero bueno. Yo empecé la escuela de Adrián Guerra, así que también me introdujo. Exactamente. Y a este caballero también, ¿no? Obviamente, que daba ahí sus a Merpín. Exactamente. Bien. A pesar de todo eso, te dedicaste a la magia. Me dediqué a otra cosa. Claro. Insistí y me fui para otro lado. Estimados oyentes y oyentas, ¿le vieron eso? Recuerden que ya pueden hacer su aporte económico al programa, de forma nacional e internacional. Cualquiera sea el aporte, por más mínimo que sea, nos van a estar ayudando un montón para seguir adelante. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, después es importante esto. La magia bizarra, si la tenemos que definir, sí, por favor. Desde el punto de vista de una definición mágica, sí, yo diría que es la antimagia. Muy bien. Uno en el ilusionismo común tiene la performance que en 10 minutos son 10 efectos. Sí. Es la batería de efectos. Taca, sorprender. La escuela de Horace Golding, la escuela que nos legó Horace Golding. 20 asombros en 20 segundos. 20 segundos, exactamente. Le mandamos un saludo. En el caso de la Wizard Magic es todo lo contrario. O sea, es la mezcla de mentalismo, de ilusionismo y de storytelling. Sí. O sea, necesita forzosamente de un ambiente que sea lo suficientemente preparado como para que el que se va a introducir dentro de esta atmósfera tenga la posibilidad de empezar a entender que está en un lugar diferente. Muy bien. Necesita forzosamente, o sea, yo siempre digo que yo podría hacer una presentación de Wizard Magic, o sea, una de las presentaciones que hago yo, sin hacer efecto. El efecto es algo absoluta y totalmente secundario a la historia que estoy contando. ¿Sí? Sí. Lo más importante es la historia, la introducción y cómo voy llevando la historia hasta lograr el efecto. El efecto es la excusa que justifica la historia. Perdón, discúlpame, lo que vos estás diciendo es que lo interesante es lo que se llama la creación de clima. Exactamente. Ahora, fíjate qué interesante,
corregime si estoy diciendo una pelotudez, Jamás. pero, no, corregime si estoy diciendo una... Me la juego. No, pero yo se lo dije que me lo diga Harlock, no vos. No, el problema es el siguiente. Vos fíjate, estás a hablando punto de decir estás eso. hablando de esto, y nosotros siempre hablamos, en nuestra teoría de la puesta en escena de magia, hablamos de algo fundamental que es lo que llamamos la imposición del rol. Primero, la imposición del rol, es decir, el mago apenas pisa el escenario, tiene que hacerle creer a los cristianos que lo están viendo que es mago. Me parece que eso es lo que tiene que hacer el mago bizarro también, ¿no? Exactamente. O sea, el mago bizarro tiene que llegar a imponer Claro. una presencia absoluta. Y si tomamos algo de teoría mágica, agarrar los 5 puntos básicos de ¿cómo se llama? De Tamariz. Juan, de Tamariz, Sí. y agarrarlos y tensarlos. Los hilos. Así, pero al máximo. ¿eh? Los hilos, ¿no? O sea, sí, hay que, pero No, pero él dice todo. o sea, todos Sí. los hilos hay que tensarlos Sí. al máximo. O sea, los cinco puntos hay que llevarlos al máximo. Pero, y disculpame otra cosa, me estoy acordando de otra teoría también, del que nosotros consideramos el Moisés de la magia. Muy bien. Soy mentalista. Muy bien. Detrás de esa faz de joven frívolo se esconde un hombre bien. culto. No, pero vos fíjate que lo que nos habla Ascanio como el sumum de que debe conseguir el mago es la creación de la Atmósfera mágica, amiga, atmósfera mágica. de la atmósfera mágica. Y si el mago bizarro, Que se paró. Ahí está. la atmósfera Ahí está, mágica, y si el mago bizarro no consigue armar eso, no consigue una mierda. consigue. Correcto. Por ejemplo. Vamos entendiendo un poco, ¿no? Claro, para un A ver. un ilusionista habitual, después de su efecto, ¿qué desea? El aplauso. Sí, claro. Para un mago bizarro, el no aplauso es lo mejor que le puede pasar. Claro, claro. O sea, quiere decir que la gente está conectada Sí, con lo sí, que vos sí, estás sí. haciendo. O Sí. sea, llevar a la gente en un mundo conectado. O sea, yo necesito, o cualquiera que performe un artista de esta característica, tiene que lograr en 2 horas o 1 hora y media, lo puede llegar a durar una reunión de este tipo. Por ejemplo, nosotros no hacemos espectáculos, yo hago reuniones, ¿sí? Primer punto. Eso es un hecho fundamental. En esas reuniones pueden pasar muchas cosas. Y después les voy a explicar un poco lo que yo les decía de ese conocimiento, ese background que tienen que tener. Porque muchas veces quien está del otro lado son personas que se acercan porque les interesa la propuesta. Y me ha pasado, por ejemplo, en algunos momentos, claro, que viene y te dice, bueno, vos decís que es una propuesta mágica, pero yo sé que vos sos en serio. Esto tiene que ver con los Anunnakis, te dice. Por ejemplo, puede pasar, sí, sí. explicarle. O, por ejemplo, a mí me puse a discutir magia ritual con uno que había llegado. Entonces el tipo se sorprendió que yo también podía. Claro, o sea, que yo podía contestarle sobre lo que estábamos hablando. Entonces, es muy importante para performar un artista de estas características que realmente entienda de lo que está haciendo. Perdón, acá Vinker Magic dice: mis shows son de magia bizarra. No, la gente no aplaude. Bueno, Y yo no lo sabía. qué sé yo. Puede ser. No, porque es el mago bizarro involuntario. Claro, exactamente. Como la mayoría son magos cómicos involuntarios también. Exactamente. Somos. Bien. Y después muchas de las cosas que utilizamos son principios básicos de la magia, Sí. llevados a material que nosotros utilizamos de alguna otra forma, presentado de una forma diferente. Muchos de los problemas que tenemos en el mundo, los que performamos esto, es que no hay mucho material. El material que se consigue es foráneo, muy alto costo. Sí, claro, lógico, son sí, todas producciones pequeñas. Sí. Por eso en Argentina yo soy el único Sí. que fabrica, digamos, que en realidad me lo fabrico para mí. Entonces, ya que me hago uno, hago pequeñas Claro. tiradas de 12 o 14 elementos. Bueno. que Me diste pie a eso, discúlpame, pero me diste pie a mencionar otra de tus particularidades, otra de tus características, que es que sos un prolífico autor del tema. Y eso no es poco, sabiendo lo difícil que es editar un libro. El caballero acá editó como 13, 14 libros. Claro, con la ayuda de los espíritus es fácil, pero bueno. ellos me... Pero hay que hacerlo. Exactamente. ¿Te parece Pokémon? 14 libros. A ver, esto tiene que ver también con parte de lo que es, qué es lo que vos querés hacer con tu personaje. Una de las características puntuales es saber quién sos. Entonces, la característica que vos le des a tu personaje es el que vos tenés que llevar arriba de la mesa. Muy bien. Entonces, mi personaje en particular, yo me aprovecho de una cualidad que tengo yo, que yo hago periodismo hace muchos años, me permitió a mí seguir evolucionando por ese lado. Entonces, este es un mago que no solamente hace magia, sino que además
escribe libros sobre misterios del mundo, sobre espiritismo, que es una colección de divulgación que ya tiene más de 10 años. La fase de divulgador, que es el periodismo, ¿no? El periodista es un divulgador. Y lo que hace es bajar el conocimiento arcano a la gente. O sea, son libros de fácil entrada, son libros muy claros en lo que sean los ¿Qué temas. es el conocimiento arcano? El conocimiento arcano es todos los conocimientos cerrados, ¿no? O sea, puede ser desde el espiritismo en sí mismo, misterios del mundo, los críptidos, los supuestos monstruos que existen en el mundo, fantasmas, gigantes, enanos, o sea, cualquier tema paranormal o esotérico que esté dando vuelta. La idea de esta colección justamente es tomarlo eso. Y hace 14, bueno, el 14 en realidad es el único que sale, o sea, que pertenece al corpus de la Que es el que tengo yo, el que amablemente me regalaste. Sí. Y hay que vamos a sortear. Y el que vamos a sortear, sí. A mí si me permitís una opinión como, digamos, aficionado a los libros de magia, como degustador, como degustador de libros, me llamó muchísimo la atención el estilo sintético y preciso de tu pluma, y te felicito. Bueno. Y es muy de agradecer que ese libro sean capítulos muy cortos, muy contundentes, con un estilo muy acertado, sí, conceptos muy acertados. El libro es se llama sí. Cartografía de lo invisible, sí, exactamente. Y es un libro que de alguna forma enseña a performar un artista de estas características, ¿no? O sea, lo que hace es un libro que habla de cool reading, sí, pero de cómo performar el cool reading. Más allá de que tirar algunas cosas. Es como un complemento de las notas de conferencia, donde yo ahí hablo el cool reading, bla, bla, bla. Pero digamos, esto es un libro que lo que apunta es a cómo performar el cool reading. Y hacerlo de una forma ética, además. O sea, entendiendo que uno está haciendo un acto de psicomagia, si querés, sí, o lo estás invitando a tener un encuentro con vos, que puede ser, pero, digamos, masivo, pero cuando uno elige a alguien de los participantes, estás en cara a cara con esa persona. Entonces, hacerlo de una forma y de devolverle a esa persona una información que no la altere, que se mantenga dentro de ciertos cánones, digamos, respetuosos. Bueno, ¿no? perdón, una de las cosas que más me impresionó es al principio, y en ese sentido siempre es muy de agradecer cuando un libro te entretiene, te atrapa desde el principio, ¿no? Como decía Borges, si un libro no te entretuvo de la primera página, tirarlo a la mierda, decía, ¿no? Bueno, no, y esto es muy interesante, la declaración de responsabilidad que haces vos en un prólogo, apelando al trabajo ético, ¿no? Exacto. Que se presta tanto para la delincuencia, sí, digamos. Porque está de muy alguna bien. forma este libro enseña a hacer eso. Claro. Entonces, ¿a ser delincuente? No, pero te enseña sí, a no serlo, digamos, claro, a poder utilizar el eso conocimiento ético, digamos, de lo que es una performance de esta. Me pareció... ¿no? Además de dar algunas líneas generales de lo que es manejo del tarot. Claro, porque lo que pasa es que hay gente que no cree en esto. ¿Escuchaste eso? ¿Sí? Uy, ay, te juro que creo, te juro que creo, te juro que creo. Y después, bueno, una de las cosas... Son señales espiritistas. Seguro. Perdón. ¿Estás aquí? ¿Sí o no? ¿Qué significa? No sé, no tengo idea. Quiere entrar. Sí, quiere. Sí. Bueno, bien, últimos comentarios. Sí. No, básicamente lo que les planteaba era esto de... Veníamos de la ética, perdón. Sí, no. Movimos. De que justamente quien performe a un artista de estas características necesita forzosamente generar un espacio lo suficientemente seguro para uno, seguro para el público, las características que tienen este tipo de presentaciones que son muy íntimas, ¿sí? No hay escenario, no hay nada, todo funciona arriba de la gente, con la gente, todos participan. Y seguro porque la gente claramente puede llegar a terminar o tiene miedo. Exactamente. Y puede pasar cualquier cosa, o sea, pueden pegar un grito. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, ¿no? Para lo que a algunos sería un escándalo, para mí sería genial, digo, ¿no? O sea, claro, de hecho me pasó una vez que estábamos en una performance y uno se levantó y dijo, ¿qué me van a hacer acá? Y se fue. ¿No? Se fue directamente. Claro. Para mí fue, estoy en la gloria, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, por eso digo, entender cuáles son los límites y entender lo que estamos performando, digamos, ¿no? Entonces, que el ambiente sea seguro, que lo que hagamos tenga responsabilidad y además, sobre todo, que el personaje que nosotros hagamos sea creíble.
¿no? Y poder sacar de 1 hora y media en un mundo hiperconectado a una situación de desconexión absoluta y que te pueda proponer la duda. Si lo que pasó es real o si lo que estás proponiendo te puede generar la duda de que pueda existir. El encanto del misterio. Exactamente. Y bueno, y para terminar, perdóname, quiero hacer una reflexión. Primero agradecerte infinitamente. Por favor, fue un placer estar acá. Al contrario, el placer es nuestro, de tu molestia de venir, traerte este material maravilloso, este libro que vas a sortear, que nos vas a regalar. Escúchame. Y también un efecto. Y también un efecto maravilloso, eternamente agradecido. Engalana tu presencia esta temporada de nuestros podcasts. Bueno, y fíjate que, y quiero rescatar esto, en un mundo hipersensualizado, en un mundo que lo que importa es la apariencia, qué bello es volver a conectarnos con el espíritu. Muy bien, muy bien.